Pues solo démosle gracias una vez más, amadísimo Padre. Amadísimo Padre, Te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar compartiendo, Señor, esta preciosa noche, pidiéndote que permita que podamos atesorar esta bendita palabra, Señor, en nuestro corazón. Pero sobre todo, permítanos ser hacedores. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer un tema que el Señor lo permitió a través de otro hermano allá en Yarumela, en Romano 1:1. Y vamos a leerlo, a ver si lo podemos leer, porque tiene como 31, creo, por ahí. Por lo menos empezar a leerlo. Miren lo que nos dice el Señor aquí en este texto. Pablo, siervo, mire, de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Miren lo que dice después, apartados para el evangelio del Padre. Entonces debemos de saber que nosotros ya debemos de ir entendiendo, el caso, yo hablo por mi persona, ¿verdad? Y el caso de la hermana, nosotros nos hemos apartado para servir al Señor. Amén. O sea, ya nosotros debemos de ir sabiendo qué es lo que somos en el Señor. Yo se lo manifesté a la hermana el jueves y también lo manifesté también el jueves. Ayer no, porque no me tocó predicar ayer allá en Yarumela, fue un hermano. Y debemos de ir entendiendo que el Señor pone el sentir en el corazón de las personas. ¿Cómo? No me pregunte, solo sé que Él lo hace y lo he visto a través de la Escritura y lo he visto cuando en su momento Él ha permitido que yo le hable a alguien, que hable la palabra. Y fíjense que fui a echar combustible porque ya me quedaba sin combustible, no había tenido espacio para echar. Pensé echar aquí y nunca eché hasta el final, porque siempre me gusta echarlo en Comayagua. Pero me tocó echarlo en La Paz. Y fíjense que me atendió una muchacha. Y ya me dijo cuánto quiere, ya le dije cuánto quería de combustible. Y ya se puso a echarme el combustible, me preguntó si era diésel o gasolina, y ya le dije, y puso la bomba y puso la pistola en el tanque. Pero donde quiero llevarlos en el Señor es que luego ella se vuelve a la puerta del carro y me hizo una pregunta y me dijo, ¿usted es pastor? Sí, le dije. Entonces ella me dijo, ¿cree que puedo orar? Tengo una hija enferma y la tengo en la casa. Me dice, porque no puedo, tengo que trabajar y no la puedo llevar. Entonces mi pregunta es, ¿quién puso el sentir en esa mujer para hacerme esa pregunta? Solo el Señor a través de su Espíritu Santo. Preguntarme, ¿es pastor usted? O sea, si llevo la palabra, ¿me da a entender? Claro, le digo. Y entonces yo ahorita mismo vamos a orar. Ahí mismo, en un momento, pues gracias al Señor oramos por su hija. Entonces quiero que entendamos es que el Señor, y yo me trajo a memoria el Señor a Felipe, cuando el Señor le dice a través de los ángeles, ve a donde ese eunuco. Y el eunuco, de la manera que llegó, Felipe, a donde el eunuco le dice, cuando lo mira leyendo, ¿sabes? ¿Entiendes lo que leen? Le dice. Esa fue la manera con que él entró ese diálogo. ¿Entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo lo entenderé? Así no, a ver quién lo explique. Entonces ella, ¿cuál fue la manera de ella de llegar? Preguntándole, ¿es pastor usted? Yo no ando rótulos en el carro ni nada, pero el Señor le puso y le dijo, vete ahí y vas a recibir la palabra del Señor. Y pudimos orar gracias al Señor para la misericordia y declaramos, como dice la hermana, la sanidad para su hija y protección para su hogar. Amén. Amén. Entonces estamos, ¿qué dice? Apartados para el evangelio del Padre. O sea, ya no estamos nosotros para el mundo, solo apartados para Él. Amén. Que Él había, dice, prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Quién lo prometió? Prometió el Padre. Él mandó apóstoles, Él mandó profetas, ahí diciéndole todo lo que va a suceder y todo lo que ya fue acontecido, como yo he manifestado, cuando dijo que una virgen iba a dar a luz, ya eso fue, que cada día el mundo, la generación va a ir más de continuo al mal. Ahora ya en Italia fue, ¿verdad? Bueno, en el Reino Unido por allá, ya ahora las mujeres pueden abortar cuando quieran y nadie les puede hacer nada. Entonces podemos ver que lo que va es de continuo cada día al mal, porque eso es la maldad, es matar a alguien, es matar un producto que el Señor ha puesto. Puede haber sido por violación, estoy claro, pero el Señor sabe por qué lo hace, el Señor sabe por qué lo permite. Pues en ese país, allá en el tercer mundo de ellos ya pueden abortar cuando quieran.
Eso ya está. Y hubo una votación, creo que eran 750, por decirlo, no recuerdo el número, pero solo hubo de oposición como 75. De ahí todos le pegaron una. Pero, ¿debería de extrañarme? No. ¿Y por qué no me extraña? Porque el Señor dice que ya fuimos advertidos que esto va cada día de continuo al mal. Entonces no tengo por qué sorprenderme, porque el Señor simplemente está permitiendo que la gente tenga lo que siembra. Usted no va a recibir manzanas y sembró espinas. Entonces la gente va a recibir simple y sencillamente lo que siembra. Entonces ya eso ya está declarado en esos lugares de por allá. Acerca de su Hijo dice nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne. Quiero que entendamos la carne, porque Él vino en carne, pero en espíritu sabemos que viene de lo alto, igual que nosotros. Que fue declarado Hijo de mi Padre, dice, con poder según el Espíritu de santidad. ¿Cómo estaba Jesús? Siempre estuvo en santidad. Hablábamos la vez pasada con el hermano y me decía que vino a ser igual que nosotros. Sí, le anduvo como nosotros, pero Él nunca perdió la deidad. Él nunca perdió esa plenitud. Él nunca perdió esa santidad. Y nosotros sí la perdimos. Entonces, anduvo en la tierra, pero hacía los milagros como que, o sea, Él nunca perdió la parte de la santidad. Porque ahí nos manifiesta, miren, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Pero sepamos, ¿verdad?, que Jesús solo se vino a someter por nosotros, pero Él nada debía. Él ya era santificado. Él en ningún momento cometió ningún pecado. Nosotros pecamos y Él llevó nuestros pecados. Y por quien recibimos, miren, la gracia y el apostolado. La gracia, que es un regalo para cada uno de nosotros. Y el apostolado dice para la obediencia a la fe. Nosotros, si estamos recibiendo esa palabra, nosotros debemos cada día ir más a la obediencia de la fe. Debemos de ir cada día más santificados, porque el Señor lo dice a través de la palabra, que la palabra nos va cada día santificando o limpiando. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, todo rincón de la tierra. Me parece en otras partes dice que el evangelio tiene que ser predicado en todo rincón de la tierra. Entre las cuales dice, está ahí, miren, también estamos nosotros. ¿Y cómo es posible? Bueno, la palabra lo dice y la palabra tiene cumplimiento. Está en vosotros, dice, llamados a ser de Jesucristo. Nosotros, una vez que lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida, entonces somos ya de Él, porque Él no vino a arrebatarle a Satanás por decir a Judas. No, Él nunca, yo no encuentro en la Escritura donde Jesús haya estado diciéndole a Judas, tenés tiempo de arrepentirse. Él no vino por los que no son de Él. Él vino por los suyos. Y podemos ver, por ejemplo, con Judas, cuando Jesús les dijo, ¿acaso ustedes me eligieron a mí? Fui yo que los elegí a ustedes, le dice, y uno de ustedes, lo dice la palabra, es hijo de Satanás. No dice que uno de ustedes, o ustedes ninguno son de Satanás, todos son míos. No, uno de ellos era de Satanás, que se llamaba Judas. Entonces Jesús nunca anduvo por los que no eran de Él, sino los suyos. Miren, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados del Padre y llamados a ser, miren, cada día debemos de irnos santificando. Cada día debemos de irnos santificando, porque la palabra nos dice, no tengo el texto donde dice que para poder acceder o para poder llegar al Padre es necesario ser santificado. Si no, no podemos pasar. Gracia, dice, y paz a vosotros de mi Padre, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias, dice, a mi Padre mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga, dice, por todo el mundo. Entonces debemos de saber que nosotros primeramente, y yo he manifestado, primeramente Él, después Él y siempre Él. Y después viene mi esposa, vienen mis hijos y viene todo lo demás. Entonces debemos de estar siempre
en eso. Divulgando, dice, por todo el mundo. ¿Qué es lo que divulgamos por todo el mundo? Es el Evangelio. Es el Evangelio. Es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y les digo que aún cuando nosotros hablamos con personas que también andan en lo mismo, aún así siempre hay cosas que el Señor permite manifestarlas. Porque testigo me es, dice mi Padre, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago, dice, mención de vosotros siempre en mis oraciones, o sea, donde Él clama por cada uno de los hermanos. Y si me preguntan, ¿usted cómo lo hace, hermano? Bueno, yo primero me voy a Él, después a Él y siempre a Él, y luego empiezo a presentarle cada una de las congregaciones, a ustedes, a Yarumel, al Negrito, mi familia, mis hijos y todo, y mi familia en la carne. Yo empiezo hasta que no se me quede ninguno, porque debemos de estar siempre en oraciones, rogando, dice, de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de mi Padre, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, estaba manifestando que posteriormente iba a llegar a visitarnos. Porque deseo veros, dice, para comunicaros, dice, algunos dones espirituales, a fin de que seáis confirmados. O sea, cada vez que nosotros vamos recibiendo esa palabra, cada día nos vamos afianzando o confirmando más de la cercanía cada día en el Señor en nuestra vida. Esto es, dice, para ser mutuamente confortados por la fe. Recuerden que la fe es muy importante en todo momento, porque dice el Señor que sin fe es imposible agradar al Señor. Que nos es, dice, común a vosotros y a mí. O sea, la fe cuando enteramente el Señor Jesucristo mora en nuestras vidas. Pero no quiero, hermanos, dice, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora, dice, he sido estorbado, como cuando el enemigo le pone para que no vaya alguna cosa y él pues no había podido ir. Es lo que da a entender, para tener también, dice, entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos, dice, y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy, dice, a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué significa no me avergüenzo? Es que a cualquiera que el Señor me permita, yo se lo voy a mencionar. Me preguntan si voy, por decir, vaya mañana. ¿Para dónde vas? Para Yarumel. ¿Y qué vas a hacer? Voy a anunciar la palabra. Llevo esta bendita palabra. O si vengo, estábamos trabajando por ahí, le dije a los muchachos, bueno, yo no los voy a poder ir a dejarlos. Por eso dejé mi carro por aquí, porque yo los iba a ir a dejar, pero el tiempo se fue. Y le digo, yo lo siento mucho. Vamos a buscar otro medio porque yo no puedo. ¿Por qué? Porque voy a la palabra. Entonces debemos de saber que no nos dé pena estar anunciando el Evangelio. Miren. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, miren lo que dice, es poder de mi Padre para salvación. ¿A quiénes? Dice, a todo aquel que cree. Si no cree, pues tenga la plena seguridad que no le va a servir. Pero es necesario creer. Al judío primeramente, dice, y también al griego. O sea, pero sabemos que eso es para aquellos y para nosotros, para los que estaban, como lo he manifestado muchas veces, para los que estamos y para los que vienen y para todas las generaciones, porque el Padre no mandó Jesús para una generación y va a mandar otro Jesús para otra generación. No, eso fue una vez y para siempre. ¿Y qué es lo único que debemos de hacer nosotros? Es creer en Él. Porque el Evangelio dice, el Evangelio, la justicia de mi Padre se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo, dice, por la fe vivirá. Nosotros estamos viviendo por la fe, porque estamos creyendo en que vamos a ver lo que Él nos ha dicho, porque tenemos esa esperanza, esa fe de lo que Él ha manifestado a través de su escritura y que todo tiene cumplimiento, ¿verdad? Porque la ira de mi Padre, mire, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, cuando no se la manifiestan. Hemos manifestado muchas veces, por decir, en los curas. ¿Va? Los curas bien saben ellos,
porque leen la escritura, hay gente porque no la lee, hay gente porque no sabe leer, pero tampoco se pone. Y si a mí me preguntaran, hermano, y usted así ha leído siempre, yo no sabía leer, pero el Señor me ponía y yo nunca me dejé, ¿verdad, hermana? Porque incluso la hermana me decía en su momento, es que no sabes leer, sí, pero yo voy a seguir leyendo aún con las mismas dificultades. Por eso a veces me pega el CD ahí, pero es por lo mismo, porque yo no sabía leer. Yo vine a aprender prácticamente les diría que en la Biblia, y entonces, pero la gente ni siquiera a eso se pone. Entonces, los curas, por ejemplo, no les dicen, decirle, miren, Jesús es la salvación. Estaba escuchando hoy escuché un poquito del Papa, decía el Papa ahí, que el Papa que está ahorita, que Jesús fue a la cruz y que fracasó en la cruz, dice. No entendió, dice, que Él no se bajó a la cruz, no por Él, sino por nosotros. Ya estamos entendiendo, aún ellos no lo entienden todavía, porque si lo entendieran le dirían a la gente, mira, no estés en la idolatría de ese leño que está ahí, no te puede hacer ni bien ni mal. Yo escuchaba al hermano ayer que decía que miró un Buda, ¿no? Y dijo que tuvo como quien dice, no te creo. Es que ni siquiera lo hubiera voltado a ver. Yo, ¿y para qué lo voy a ver? Si sé que es un simple leño que como le digo, ni hace bien ni hace mal, entonces no le pondría mente. Pero a veces la gente sí le pone mente. Porque lo de mi Padre se conoce y se les es manifiesto, pues mi Padre se lo manifestó. ¿Cómo nos manifiesta el Señor a nosotros cuando vamos a hacer algo que no es agradable? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo? Le redarguye diciendo, no, eso no está bien. O he dicho yo otras veces cuando, por ejemplo, usted va a quitar prestado y sabe que no lo va a pagar, pero como quiere que le presten, no, mira, y alguien le dice, mira, pero es que yo el que tengo lo ocupo. ¿Y para cuándo lo ocupa? Yo te lo doy un día antes y sabes que no lo va a poder hacer. Entonces el Espíritu le está diciendo, sabes que no es cierto. Pero bueno, el Señor es que nos va acomodando. Les es manifiesto, dice, pues mi Padre se lo manifiesta. Porque las cosas, miren, invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente, dice, visible desde la creación del mundo. O sea, nosotros podemos ver todas estas bellezas, los cielos, los mares y tantos animales, y la belleza en los pajaritos, que son tan preciosos. Entonces podemos ver toda esa deidad, ¿verdad?, claramente manifestada, siendo, dice, miren, entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa para que alguien diga, yo he manifestado, me topé con una persona que decía que era ateo, y le digo yo, ¿no crees que hay Dios? No, me dice. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué no lo veo? Me dice, le digo, ¿crees que existe el aire? Le digo, sí, me dice, ¿pero por qué? Le digo, si no lo ves. Se quedó ahí pensando. Y luego, ¿pero crees que existe la energía? Le dije yo, de la luz. Sí, me dice, pero ¿por qué? Le digo, sí. Por decir, usted mira la corriente, tiene un cable, hay corriente, pero no la ve. O sea, al menos que prenda un foco lo va a ver. Entonces, hay preguntas que las hacen sin sentido, solo por estar molestando. Entonces al final, pues, más bien terminó recibiendo al Señor. Entonces a veces la gente se deja llevar por muchas cosas que no tienen sentido. Pues habiendo, dice, conocido a mi Padre, dice, no le gloriaron como al Padre. O sea, no le damos a veces la honra, o antes no se la dábamos como enteramente debemos de dársela. Antes creía, yo les digo en mi caso, yo creía que hacía lo que hacía porque yo las podía. Como que dije, porque era buen conductor, me quitaba los carros, hacía prácticamente cualquier negocio y casi todo el negocio me salía bien, y creía que era porque me gloriaba solo, llamémoslo ahí, porque ahí dice, mire, no le gloriaron como al Padre, sino que la gloria el hombre la hace solo. No, yo tengo esto porque yo la puedo, se la roba el Señor. Y nosotros tenemos que estarle dando la gloria por todo. Mencionaba la hermana, miren, el hecho de amanecer es para darle grande al Señor, porque hay quienes no amanecen. Hay quienes amanecen, como decíamos nosotros, con el pie ya al lado, y no puede. Yo recuerdo en mi pueblo, que por cierto esa persona no volvió, ¿verdad?
la hermana, esa muchacha, señora, le dio un papelito a la hermana. Y yo estaba como ahorita así, y la hermana me pasó ese papelito. Y le digo, ¿y esto qué es? Es que la hermana que está ahí atrás dice, quiere que oren por su hijo. Y yo le pregunté, ¿dónde está? No tiene 10 años que se murió. No, señora, yo no voy a recordar ni que se murió, no se puede hacer nada. Y le expliqué a través de la palabra de lo que manifestaba el hombre rico con Lázaro, pero no lo entendió, pues simplemente no volvió. Y de repente lo hacía en la iglesia católica y le dicen ahí, rogamos por aquel. Sabemos a través de la escritura que ya nada tiene solución. Si usted quiere tener una solución, es en vida que usted le puede ser ayudado o puede usted ayudar, pero una vez muerto no puede hacer nada. Y no iba a darle yo a ella como dicen, un aliento que yo sé que no le va a servir para nada. Pedir por algo que ya no, pidamos, dice Señor, por los vivos. Pues habiéndose conocido a mi padre, no le gloriaron como al Padre, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, diciendo, no, es que yo hago esto porque yo las puedo, yo hago aquello y todo lo que yo hago prospera, sí, pero solo cuando el Señor quiere. Miren, nada le cuesta al Señor. Pueden verlo simple en la escritura, pero lo vamos a poner no solo en la escritura, vamos a poner en la tierra. Usted mira a un loco, esa persona saber quién claramente era, pero el Señor simplemente le tocó un cablecito y ese varón ya no sabe ni quién es. Y podemos ver también en la escritura al rey Nabucodonosor. Era una persona que hizo eso, echarse la gloria. Cuando salió, dice que se paseaba y decía, yo he construido esta gran Babilonia. El Señor inmediatamente le habla del cielo diciéndole, tu reino ha sido quitado. Y fue echado fuera, anduvo como loco, estuvo, yo creo que son 7 años, porque habla de 7 tiempos pasteando y que el baño de él era el rocío del cielo. Entonces, ¿por qué? Porque se echaba la gloria encima, hasta que alzó los ojos al cielo y se arrepintió. Ahí es lo que yo puedo entender. Hasta entonces, Señor lo restauró y con mejor honor, dice. Y su necio, miren, corazón fue entenebrecido. O sea, que lo que hacía creía que era bueno, aunque fuera malo. Pero él lo miraba como bueno. Profesando ser, dice, sabios, se hicieron necios. Queriendo que eran sabios, se hicieron necios y siguieron en sus mismas necedades, creyendo que lo que estaban haciendo era lo correcto. Se hicieron, miren, necios. Y cambiaron la gloria del Padre, dice, incorruptible en semejante de imágenes. ¿Qué? ¿Imagen de qué? De hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, ya está hablando ahí, dando a entender como de la idolatría. Entonces quiero que entendamos, hombres corruptibles, y el Señor no le agrada eso. Por lo cual también mi Padre los entregó, para que miremos que el mismo Señor, bueno, no quieres estar en esto, bueno, entonces andate para aquel lado. Por lo cual mi Padre los entregó, ¿y a qué? A la inmundicia, en la concupiscencias, de sus corazones, de modo que deshonraron, dice, entre sí, sus propios cuerpos. ¿Qué? Se metió mujer con mujer, hombre con hombre, porque ahora para la gente eso es normal. Para la gente eso es normal. Que ver a otro hombre con un hombre con otro hombre, o a una mujer con otra mujer. Entonces, pero sabemos que no es normal. El Señor solo hizo hombre y mujer. ¿Para qué? Para que la población se multiplicara. Entonces, una mujer con otra mujer no pueden reproducirse o multiplicarse, como dice la hermana. Lo mismo, otro hombre con otro hombre no puede. Lo hicieron ya por la parte, los confundió el Señor. Ya que cambiaron, miren, la verdad de mi Padre por la mentira, honrando, dice, y dando culto, dice, a las criaturas antes que al Creador. Yo miro todavía personas hincadas ante una gran estatua que saben que no es nada, saben que no ve, saben que no habla, saben que no oye, saben que ni hace bien, saben que ni hace mal, pero están todavía amedrentados, ¿verdad?
Ya que cambian, dice, la verdad de mi Padre por la mentira, honrando y dando culto, dice, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito, dice, por los siglos. Amén. Así sea. Sí. Por esto mi Padre los entregó, dice, a pasiones vergonzosas. Si usted le dice a alguien, por decir, a alguien que está mujer con mujer o hombre con hombre, mira, eso no es correcto. Es como que le pegues a ver que es una bofetada porque le cae encima. Para ellos eso es. Yo le hacía la broma ayer al hermano diciéndole, no le irá a tocar a usted casar uno de esos. Primero enterrar, me esconde en una cueva, porque dijo, algo así, dijo. Porque no es correcto. Sabemos que si se hace una cosa de esas, estaríamos en tremendo pecado, tremendo pecado. Por esto mi Padre los entregó, dice, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, miren, cambiaron el uso natural por el que es contrario, contra la naturaleza, o sea, contrario a lo que el Señor nos demanda. Decidieron hacer las cosas contrario a la naturaleza, sino hacerlo ellos de la manera que ellos creen que es lo correcto. Y de igual modo, dice, también los hombres, dejando el uso que natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, miren, unos con otros, o sea, hombre con hombre, cometiendo, dice, hechos vergonzosos. Hombre, ahí está, miren, hombres con hombres, no lo dice Luis, lo dice la palabra, yo solo lo repito, y recibiendo, dice, en sí mismo la retribución debida a su extraviación, o sea, a lo que se perdieron, están perdiendo la vida eterna, excepto que se arrepientan. Si se arrepienten, pues van a tener la vida eterna, pero si no, no la van a tener. Y recibiendo en sí mismo, dice, la retribución debida a su extravío. Y como ellos, dicen, no, oiga bien, no aprobaron tener en cuenta ¿a quién? Al Padre. O sea, decidieron hacerlo por su fuerza, por sus medios, y lo que menos les interesó fue hacerlo para el Padre o para Dios, como aparece ahí, miren. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta al Padre, sino que primero lo hicieron ellos, pensando en ellos y siempre en ellos, y no, primero el Padre, luego el Padre, siempre el Padre, y después lo demás, miren. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta al Padre, mi Padre los entregó, dice, a una mente reprobada. ¿Qué significa reprobada? Se quedaron en el camino. Los que están en el maestro saben que es porque no aplazados, correcto, aplazados. Miren, mente reprobada, dice, para hacer cosas que no convienen. El ladrón cree que robar está bien, entonces no conviene, pero él lo hace porque el Señor le ha metido eso. El adúltero, sea adúltero o adúltera, porque recordemos que ahorita los dos lados lo hacen porque creen que está bien, y si le hicieron algo antes, no, es que yo me las tenía que cobrar, y empiezan a justificar lo que el Señor viene reprobando para hacer cosas que no convienen. Estando, dice, atestados de toda injusticia, miren, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de mi Padre. O sea, porque no quieren nada con el Señor, no quieren ser corregidos, ellos quieren seguir en lo que está. Como que usted le dice a un bolo, mira, no tomé, y ya le va a decir, y vos qué tenés que ver con eso, es mi pisto, es mi cuerpo, y yo hago lo que quiero, en vez de decir, bueno, pero tal vez es que no puedo dejar de tomar, ¿qué puedo hacer? Entonces por lo menos miramos si podemos orar o algo, pero esas personas salen de esa manera, que te va a pegar un silla, pues andas que me pegues a mí, no esa voz. Y yo les digo, porque me he topado con gente así. Con la gloria del Señor, una persona, oramos por él nosotros allá, y por alcoholismo, y volvió a caer y se fue para otra casa de oración, y así estuvo, pero ayer llegó bien guardiado, sobrio el hombre a través a la reunión. Me alegré en el Señor porque yo veo los frutos, que la gente lo mira imposible, pero ahí está el fruto. Esa persona llegó, creo que fue el último que entró, y por cierto iba saliendo a la puerta y nomás le di la mano.
bien sobrio. Después de que había vuelto a caer, cayó a lo último en alcoholismo, se había orado por él, pero ya el Señor lo restauró. Murmuradores, detractores, dice, aborredores de mi Padre, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, miren, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Así está la gente ahora. Y vaya poniéndole cuantas cosas más que de repente no están ahí, pero todo lo malo significa ahí. Y miren, quienes habiendo entendido el juicio de mi Padre, o sea, quien ha escuchado esa palabra, quien en algún momento entendió, porque ahí lo dice, miren, quienes habiendo entendido el juicio de mi Padre, no es que desconocen, no, el que habiendo entendido, o sea, que reconoce, quien habiendo entendido el juicio de mi Padre, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, muertes espirituales y muertes eternas si no se arrepienten. Quiero que entendamos, miren, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, ellos son felices haciendo eso que no agrada al Señor. Solo la vida, amadísimo Padre, te damos gracias por la bendita palabra que nos ha dado esta preciosa noche. Te pido, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que permitas que la pueda atesorar en mi vida, Señor. Pero que sobre todo me permita ser hacedor de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor lo bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad. Más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.